buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Rubia Ayala y quiero compartirles una palabra que me fue dada. Le he titulado Verdaderamente queremos ver al Señor. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos pide dos cosas: seguir la paz con todos. Y de ahí nos pide la santidad. Dice, para poder ver al Señor, ¿verdad? Así es de que en Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, nosotros, estad en paz con todos los hombres. Una vez yo escuché que decían: para pelear se necesitan dos. Dos se necesitan. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si uno trae enojo, trae ira, trae disgusto, nosotros como hijos del Dios Altísimo tenemos que guardar silencio. Y si el Señor dice que tenemos que hablar también. Pero es mejor que el Señor pelee por nosotros. Nosotros debemos de ser como el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y es muy necesario pedir al Señor que sea Él el que obre en la otra persona y en uno, si uno ha sido herido. Amén. Especialmente con los hermanos, porque dice en primera de Juan 3:15-16, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es lo que les estoy diciendo. Pedir a Dios perdón. Si te han ofendido, perdona. Perdona, dice el Señor, que si nosotros perdonamos, Él nos perdona. Dice en Mateo. También dice el Señor en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, en nuestro corazón está la vida. Él dice también en Joel 2:12: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. El Señor quiere que nos convirtamos a Él de todo corazón, no a medias, dice todo, en ayuno y lloro y lamento. Para podernos convertir verdaderamente al Señor, tenemos que hacer, aquí nos dice, ayuno, lloro y lamento. Si tú no puedes llorar cuando estás delante de la presencia del Señor, dile al Señor que te quebrante. Dile al Señor que quite lo que hay en tu corazón. Tienes que ser sincero y sincera con el Señor. Tienes que ser transparente y pedir al Señor que quite lo que hay dentro de ti. En Mateo 11:28 en delante dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos, sean hombres, mujeres, jóvenes,
niños, todos ancianos, nos cargamos en lo que nuestro diario vivir. Por eso es necesario venir al Señor. Dice que Él nos hace descansar, nadie más. No esperes de que tengas que estar el domingo o el martes o el miércoles o el viernes, el sábado, el día que tú vayas a la iglesia. No tienes que esperar hasta ese día para poder venir y que alguien más ore por ti. No tienes que esperar hasta ese día y estar aguantando, estar cargado para que otro ore por ti. Es necesario, Dios te llama a ti verdaderamente. Dios no hace excepción de persona. Dios te está diciendo a ti, ven a mí. Él dice aquí de que dice, venid a mí todos. Ahí no dice unos cuantos o los que saben más palabra. El Señor dice todos. Si tú no sabes mucha palabra, déjame decirte que aún así el Señor quiere que tú vengas a Él. Ahí en ese lugar secreto que tú tienes, donde tú hablas con el Señor, ve y póstrate, híncate y dile al Señor lo que tú estás sintiendo, el dolor, la tristeza, lo que te agobia, lo que te hace sentirte cansado. Déjaselo saber al Señor. El Señor quiere que se lo digas. Todos tenemos que decirle al Señor lo que sentimos. Y el Señor sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es necesario que vengamos al Señor para que el Señor quite lo que traemos nosotros, porque lo que traemos, lo que hacemos es pesado. Hace que nuestra alma se canse. Por eso muchas veces estamos que no queremos ni orar, no queremos ni venir ni leer la palabra, no queremos ni adorar al Señor, porque el alma está cargada. No hay una alabanza en nuestras bocas. Tenemos que descansar en el Señor. Cuando descansamos en el Señor, descansar significa que tú vas a esperar. Cuando tú estés orando, no solo es que tú vas a venir y hablar, no, tú vas a esperar que sea Dios el que venga y te toque, que sea Él el que te quebrante. Quebrantar no significa que te va a pasar algo malo, significa que tú vas a esperar, que tú sientas la unción del Señor, que sientas ese toque, esa caricia en ti. Y tú vas a empezar a llorar. Y tú vas a empezar a sentir tu alma que está vanita. ¿Por qué? Porque ya no tienes el peso que traías. Ya no tenemos ese peso. Por eso dice el Señor, hallaremos descanso a nuestras almas. Y dice que aprended de mí, que soy manso, dice, y humilde de corazón. ¿Cómo vamos a aprender a ser mansos y humildes? El Señor dice en Efesios 7, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es aquel que estábamos haciendo lo que queríamos, decíamos lo que queríamos, íbamos donde queríamos, hablábamos con quien queríamos, mirábamos lo que queríamos, comíamos lo que queríamos
y cuando queríamos. Pero ahora el Señor dice que Él es el dueño de nuestras vidas. Él es Señor. Si verdaderamente nosotros le decimos Señor, Señor significa que Él es dueño de nuestras vidas, que nosotros ya no nos mandamos, sino Él a nosotros. Y dice, sigue diciendo en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Él quiere que renovemos el espíritu de la mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Renovándonos, dice, en justicia. Porque este es el nuevo hombre. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, habla de creer. El creer es justicia, pero también habla el confesar. Y dice en Lucas 6:45, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Hablamos cosas malas? ¿Criticamos? ¿Mentimos? ¿Ofendemos? ¿Insultamos? ¿Bendecimos? ¿Enseñamos? ¿Glorificamos al Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué hay en nuestro corazón verdaderamente? El Señor sigue diciendo en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve, perdón. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces eso quiere decir de que la fe es algo que no vemos. Tenemos que creer primero para poder ver. Poder ver en la palabra lo que quiere decir, está hablando también de sentir. Muchas veces nosotros estamos enfermos. Nos sentimos enfermos. Y a veces estamos enfermos. Pero si creemos que Dios nos puede sanar, Dios nos sana. Y cuando Dios nos sana, para tener fe, para que Dios nos sane, tenemos que creer que Dios nos sanó. Que Él es poderoso para sanarnos. Y cuando nosotros sabemos que Él es poderoso para sanarnos y creemos lo que Él está diciendo, que por su llaga hemos sido curados y recibimos su sanidad en nuestro cuerpo, el Señor obra. Tenemos que pelear esa fe. Muchas veces no recibimos porque no hay fe. Tenemos fe para pedir, pero no tenemos fe para recibir.
tenemos que tener la fe para recibir. Y si no recibimos, ¿por qué no recibimos? Pueden ser por varias situaciones. Puede ser que haya pecado en nuestro corazón y no somos libres completamente para poder tener la libertad de creer. Estamos faltas de palabra. Mire lo que dice acá. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es cualquier cosa que vamos a escuchar. Si no estamos escuchando palabra de Dios, no podemos decir que tenemos fe. ¿Por qué? Porque aquí dice el Señor que necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder tener fe. Si tú que estás allí es primera vez que tú estás escuchando palabra, o ya habías escuchado palabra anteriormente, pero dejaste de escucharla, ya tenés tiempo que no la estás escuchando, y tú dices que tú crees en Dios, ok, sí, tú puedes creer en Dios, pero no crees en el Señor Jesucristo. No crees en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú no tienes fe, porque tú no estás escuchando la palabra. Aunque tú digas que tú crees en el Señor Jesucristo, tú no crees. Tú no crees en Dios porque tú no estás escuchando la palabra. Aquí dice claramente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que el justo por la fe vivirá. Así es de que nosotros necesitamos fe. Dice también en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, le dijo el Señor Jesús cuando estaba orando en el Sinaí, que estaba hablando con Dios Padre. Le dijo, santifícalos en tu verdad. Y de ahí dice, tu palabra es verdad. Somos santificados en la palabra. Así es de que no podemos estar diciendo, tengo fe, o tengo esto, tengo lo otro, cuando no estamos escuchando palabra. Cuando no estamos ayunando, dice que tenemos que ayunar para que nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, es donde está guardada la vida. Es donde están las emociones, los sentimientos. Y dice que miren lo que dice aquí en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno no se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. O sea, el Espíritu Santo, él mismo dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice que él es quien nos limpia de toda conciencia, toda conciencia de obras muertas. O sea, la misma palabra dice de que también habla y dice de que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, que estamos muertos en delitos y pecados. Pero aquí dice que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, el que nos limpia de las obras muertas, el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú hablas con el Espíritu Santo? ¿Él es tu amigo verdaderamente? ¿Él es tu amigo? ¿Hablas con él?
En la palabra dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Tú hablas con el Señor Jesucristo, con su Espíritu. Hablas. Es necesario hablar. El Espíritu Santo no es solamente poder, no. Él es una persona que siente, porque el mismo Señor dijo que no lo contristáramos. Al contristarlo es cuando Él nos llama y nosotros no obedecemos. Dice, hijo mío, si oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que el Señor nos está diciendo? De lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca y es lo que creemos. ¿Qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo verdaderamente en Dios? Porque dice que sin santidad y sin seguir la paz para con todos no vamos a ver al Señor. Tenemos que buscar la santidad, hermanos y hermanas. Y tú que me estás escuchando, no sé a dónde tú estés, pero déjame decirte, esta palabra es muy importante. Es vida. El mismo Señor Jesucristo, Él dijo que la palabra es espíritu y es vida, porque es Él mismo. El Señor dice en Mateo 22, 36 en delante, le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor nos manda, en el segundo dice que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. Por eso el Señor dice de que si nosotros perdonamos, Él nos perdona. Él dice también amar al Señor con todo nuestro corazón. Con el corazón, con el alma y con la mente. Con los tres tenemos que amar al Señor. Corazón, alma y mente. El corazón lo vamos a limpiar ayunando, orando delante de la presencia del Señor, esperando que recibamos ese toque y ayunando y lamentando. Dice lamento. Lamento significa gritos. A gritos le vamos a suplicar al Señor que Él nos transforme y nos libere. Que Él haga un corazón limpio en nosotros. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito, que dice que verdaderamente le amemos con el corazón y con el alma, para poder obedecer, porque el alma tiene que estar descansando en el Señor. Tenemos que venir y orar y esperar que el Señor, porque aquí dice, yo os haré descansar, dice en Mateo 11, 28.
11:28 dice, yo os haré descansar. Eso significa que tenemos que esperar que Dios nos haga descansar cuando estemos orando. Tenemos que esperar que Dios nos toque para poder descansar verdaderamente, para poder hallar descanso para nuestras almas. Entonces se va a cumplir con toda tu alma. Porque cuando hallamos descanso en el alma, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, porque el yugo de Él es fácil, dice en el 30 de Mateo 11, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, así es como le vamos a amar con nuestra alma, anhelando su presencia, anhelando su toque, anhelando que nos hable, anhelando servirle, anhelando estar con Él siempre. No le busquemos solamente cuando lo necesitamos, busquémoslo cuando verdaderamente tenemos que buscarle. Él dice, orad en todo tiempo. Y de ahí dice, con toda nuestra mente. En Efesios 4:23, en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a renovar el espíritu de nuestra mente? Lo dice en Efesios, el siguiente que sigue, que es Efesios 4:24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia hacemos cuando verdaderamente creemos en la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios, porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque la estamos leyendo. La estamos leyendo y por eso nuestra fe está creciendo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es estar escuchando otra cosa más que la palabra del Señor. Y dice que es, y de ahí poderla poner por obra. Para poderla poner por obra, dice en Hebreos 9:14, que es el Espíritu eterno. Está hablando del Espíritu de Dios. Dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. De obras muertas. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda y es el Espíritu Santo quien nos quita de hacer las obras muertas para que podamos servir a nuestro Dios, el Dios vivo. Y dice en 2 de Corintios, para terminar, 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eso significa el amor de Dios en nosotros, la gracia del Señor Jesucristo en nosotros y la comunión con el Espíritu Santo. Es muy importante hablar con el Espíritu Santo. Que Él sea tu amigo también. Que sea tu mejor amigo. Que sea tu guiador. Que sea tu todo. Pídele, Él te va a ayudar. No solo le pidas para lo que necesitas, para lo que las cosas del mundo, lo pasajero, no. Pídele las cosas eternas, porque somos eternos. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento.
Necesitamos cambiar nuestra forma de vivir si no estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos está dejando saber. Hermano y hermana, Dios te bendiga. Dios te ama a ti y a mí. Él dio su vida. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Si no has estado haciendo nada de esto, de lo que el Señor te está hablando en este día, empiézalo a hacer. Porque el Señor viene pronto. Y Él viene por una iglesia santa. Por una iglesia que Él la ha santificado. No que se diga ni que se crea santa, sino que verdaderamente que sea santificada por Él mismo. Bueno, Dios te bendiga y pasen buenas noches.